Trenza del mar Esmeralda, por Brandon Sanderson. Para Emily, que tiene todo mi amor. Primera parte. Capítulo 1. La chica. En pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizá fuera como la que te has imaginado, siempre que la hayas imaginado reflexiva, de hablar suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos. Los hombres solían describirla diciendo que tenía el cabello del color del trigo. Otros afirmaban que era del color del caramelo, o a veces de la miel. Ella se preguntaba por qué los hombres empleaban tantos símiles con la comida para describir los rasgos femeninos. En esos hombres parecía haber un apetito que convenía evitar. A juicio de ella, castaño claro, era suficiente descripción, aunque la característica más interesante de su pelo no era la tonalidad, sino su rebeldía. Cada mañana lo domaba heroicamente con cepillo y peine antes de amordazarlo con una cinta y una apretada trenza. Y sin embargo, algunos mechones siempre se las ingeniaban para escapar y ondeaban libres al viento, saludando emocionados a la gente con quien se cruzaba. La chica había recibido al nacer el desafortunado nombre de Glorf. Antes de que digas nada, era un nombre tradicional en su familia, pero aquel pelo tan salvaje le había valido el nombre por el que todo el mundo la conocía, Trenza. Y en opinión de Trenza, ese mote era su rasgo más interesante. A Trenza le habían criado para inculcarle un cierto pragmatismo irrenunciable. Se trata de un defecto muy común entre quienes viven en islas ariscas y yermas, de las que nunca pueden marcharse, que siempre te dé los buenos días el mismo paisaje de piedra negra influye en tu perspectiva vital. La forma de la isla tenía cierto parecido al dedo encorvado de un viejo, asomado del océano para señalar hacia el horizonte. Era en su totalidad de estéril y negra piedrascal, lo bastante grande para albergar un pueblo, de buen tamaño y la mansión de un duque. Aunque los lugareños llamaban La Roca a su isla, en los mapas figuraba como Punta de Diggen. Ya nadie recordaba quién había sido Diggen, pero seguro que espabilado debía de ser, pues había abandonado La Roca al poco tiempo de ponerle nombre y no había regresado jamás. Muchas tardes, Trenza se sentaba en el porche de la casa de su familia y tomaba una infusión salada en alguna de sus tazas favoritas, mientras contemplaba el verde océano. Y sí, acabo de afirmar que el océano era verde, además no mojaba. Ahora llegaremos a eso. Cuando se ponía el sol, Trenza pensaba en la gente que visitaba la roca en barco. Tampoco era que nadie en su sano juicio pudiera considerar la roca como un destino turístico. La piedrazal negra se deshacía y se metía por todas partes. También imposibilitaba casi todo tipo de agricultura y terminaba echando a perder la tierra de cultivo que traían de fuera. La única comida que producía la isla procedía de las cubas de compostaje. Aunque en la roca había varios pozos de buen tamaño que extraían agua de un profundo acuífero, con la que se abastecía a los barcos que la visitaban, la maquinaria que operaba las salinas eructaba un flujo constante de humo negro al aire. Resumiendo, la atmósfera era lúgubre, el terreno miserable y las vistas deprimentes. Ah, y creo que no he mencionado aún las esporas mortíferas, ¿verdad? Punta de Diggen estaba situada cerca del lunacuerdo Glauco. Los lunacuerdos, por cierto, eran los lugares donde las 12 lunas del planeta de Trenza permanecían en unas órbitas geosíncronas, opresivamente bajas. Eran tan grandes que ocupaban una tercera parte del cielo, y una de las 12 siempre era visible, estuvieses donde estuvieses. Dominaban la visión, como si te hubiera salido una verruga en el globo ocular.
Los habitantes del planeta rezaban en las 12 lunas como a dioses, lo cual no pongo en duda, que es mucho más ridículo que lo que sea que veneres tú. Sin embargo, no es difícil suponer cómo debió de empezar esa superstición, teniendo en cuenta las esporas que dejaban caer las lunas sobre el planeta en forma de arenas de colores. Las esporas llegaban desde los lunacuerdos y el Glauco era visible desde la isla a unos 90 o 100 kilómetros. No era nada recomendable acercarse más que eso a los lunacuerdos, las enormes y resplandecientes lluvias de coloridas motas, brillantes y peligrosísimas. Las esporas llenaban los océanos del mundo, creando extensos mares que no eran de agua, sino de polvo alienígena. Los barcos navegaban surcando ese polvo, igual que lo hace aquí en el agua. Hecho que no debería resultarte tan extraordinario, al fin y al cabo. ¿Cuántos otros planetas has visitado? A lo mejor en todos ellos se navega sobre océanos de polen y el raro es el tuyo. Las esporas solo eran peligrosas si se mojaban, lo cual suponía un problema bastante grave, considerando la cantidad de cosas mojadas que salen del cuerpo humano incluso estando sano. La más ínfima cantidad de agua provocaba que las esporas brotaran de golpe, y el resultado variaba entre lo incómodo y lo letal. Si inhalabas una bocanada de esporas glaucas, por ejemplo, la saliva hacía que se crecieran enredaderas desde la boca y, en los casos más interesantes, que se te metieran por los senos paranasales y te salieran rodeando los ojos. Había dos cosas que dejaban inertes las esporas, la sal y la plata. Por eso, a los habitantes de Punta de Digen no les importaba demasiado que el agua o la comida siempre estuvieran muy saladas. Enseñaban a los niños la importante norma de que sal y plata paran lo que mata. Una pequeña rima bastante aceptable si eres de esos salvajes a quienes les trae sin cuidado la métrica. En todo caso, entre las esporas, el humo y la sal, quizás resulte más fácil de entender que el rey, quien servía al duque, hubiera promulgado una ley que prohibía a los habitantes de la roca salir de ella. Si había puesto excusas usando categóricas expresiones militares como personal esencial, reabastecimiento estratégico y fondeadero amistoso. Pero todo el mundo sabía la verdad. Era un lugar tan inhóspito que hasta la capa gris de humo la encontraba deprimente. Los barcos visitaban la isla de vez en cuando para hacer reparaciones, dejar restos para las cubas de compostaje y recargar agua. Pero todos ellos obedecían sin excepción el decreto real. No se podía sacar de Punta de Digen a ningún lugareño, nunca. Y así, Trenza se sentaba en el peldañón del porche por las tardes, viendo los barcos marcharse, mientras el lunacuerdo caía una columna de esporas y el sol asomaba desde detrás de la luna en su lento descenso hacia el horizonte. Daba sorbitos a su infusión salada en una taza como caballos pintados y se decía: esto es hermoso, en realidad. Me gusta estar aquí. Creo que estaré bien si me quedo toda la vida. Capítulo 2. El jardinero. Quizá te haya extrañado oír esas últimas palabras. ¿Trenza quería quedarse en la roca? ¿Le gustaba vivir allí? ¿Dónde estaba su ansia de aventura, su deseo de ver mundo, su espíritu viajero? Bueno, esta no es la parte de la historia en la que se hacen preguntas, así que hazme el favor de reservártelas. Creo que esto lo está contando Hoyt. Dicho eso, debería aclarar que esto es un relato sobre personas que son tanto lo que parecen como lo que no parecen. Al mismo tiempo, es una historia de contradicciones, o en otras palabras, es una historia sobre seres humanos. En el caso que nos ocupa, Trenza no era la típica heroína en el sentido de que en realidad era una chica muy típica. De hecho, se consideraba aburrida sin paliativos. Le gustaba tomar la infusión tibia, se iba a la cama a su hora, quería a sus padres, reñía de vez en cuando con su hermano pequeño y no ensuciaba.
Se le daba bien tejer y tenía talento para la panadería, pero ninguna otra habilidad notable. No aprendía en esgrima en secreto, no sabía hablar con los animales, no tenía a reyes ni deidades como antepasados, aunque al parecer su bisabuela Glorf una vez había saludado al rey de lejos. Ah, no, qué lojazo. Había sido desde lo más alto de la roca mientras él pasaba en barco a millas de distancia, así que en opinión de Trenza no contaba. Resumiendo, Trenza era un adolescente normal. Lo sabía porque las otras chicas estaban siempre hablando de que ellas no eran como las demás, y al cabo de un tiempo Trenza dedujo que el grupo de las demás debía de estar compuesto solo por ella. Era evidente que las otras chicas tenían razón, ya que todas sabían cómo ser únicas. Se les daba tan bien, de hecho, que lo hacían juntas. Trenza solía ser más reflexiva que casi todo el mundo, y no le gustaba imponerse pidiendo lo que quería. Se quedaba callada cuando las otras chicas se reían de ella o hacían chistes a su costa, con lo bien que parecía pasarlo. ¿Para qué? Sería de mala educación estropeárselo, y presuntuoso por su parte pedirles que pararan. A veces, las jóvenes más bulliciosos hablaban de perseguir aventuras en distintos océanos. A Trenza le daba miedo la idea. ¿Cómo iba a dejar a sus padres y a su hermano? Además, tenía su colección de tazas. Trenza adoraba sus tazas. Tenía finas tazas de porcelana esmaltada, vasos de arcilla con el tacto áspero a los dedos y hasta jarras de madera que parecían desgastadas por el uso. Algunos marineros de los que solían atracar en Punta de Diggen sabían de su afición y a veces le llevaban tazas procedentes de los 12 océanos, de tierras lejanas donde se decía que las esporas eran carmesíes, azul celeste o incluso doradas. A cambio de los regalos, Trenza llevaba pasteles a los marineros, horneados a partir de ingredientes que compraba con la miseria que ganaba limpiando ventanas. Las tazas que le traían estaban a menudo maltrechas y usadas, pero a Trenza le daba igual. Las tazas con muescas o abolladuras tenían su historia. A Trenza le encantaban porque le llenaban el mundo a casa. Le llevaban el mundo a casa. Siempre que daba un sorbo de una taza, imaginaba estar degustando las comidas y las bebidas de tierras lejanas, y que quizá comprendía un poco el pueblo que la había creado. Y cada vez que Trenza recibía una pieza nueva, se la llevaba a Charlie para enseñársela. Charlie afirmaba ser el jardinero de la mansión del duque, allá en lo alto de la roca, pero Trenza sabía que en realidad era su hijo. Charlie tenía las manos suaves como un niño, sin un solo callo, y comía mejor que nadie en el pueblo. Siempre llevaba el pelo bien cortado, y aunque se quitaba el anillo con el sello cuando la veía acercarse, le quedaba en la piel una marca un poco más clara que delataba que solía llevarlo, y justamente en el dedo que indicaba que alguien era miembro de la nobleza. Además, Trenza no tenía muy claro de qué jardín creía Charlie que debía ocuparse. A fin de cuentas, la mansión estaba en la roca. Antes el terreno tenía un árbol, pero el pobre había optado por la opción más razonable y se había muerto unos años antes. Sí que había unas pocas plantas en macetas, sin embargo, que permitían a Charlie fingir. El viento arremolinó unas motas grises alrededor de los pies de Trenza mientras subía por el camino hacia la mansión. Las esporas grises estaban muertas, porque hasta el aire de la roca era lo bastante salado como para matarlas, pero aún así Trenza contuvo el aliento y apretó el paso. Giró a la izquierda en la encrucijada, por la derecha se iba a las salinas y subió en zigzag hasta el saliente. Allí estaba la mansión, achaparrada como una corpulenta rana en su lirio. Trenza no sabía por qué el duque prefería vivir allí arriba. Estaba más cerca de la capa de humo gris, así que tal vez le gustara tener una compañía con su mismo talante. Llegar hasta la cumbre costaba esfuerzo, pero teniendo en cuenta cómo le sentaba la ropa a la familia ducal, tal vez habían pensado que les vendría bien el ejercicio.
Había 5 soldados encargados de vigilar la finca, aunque en ese momento solo estaba al servicio Snagu y Plomo, a quienes se les daba de maravilla su trabajo. Al fin y al cabo, hacía siglos y siglos que no moría nadie de la familia ducal, por los numerosos peligros que acosaban a la nobleza en la roca, entre ellos el aburrimiento, las patadas involuntarias que hacen daño en los dedos de los pies y atragantarse devorando tarta. Trenza había llevado pastelitos a los soldados, por supuesto. Mientras se los comían, se planteó si enseñar a los 2 hombres su copa nueva. Estaba hecha toda de estaño y tenía letras grabadas en un idioma que se escribía de arriba a abajo, no de izquierda a derecha. Pero mejor no, tampoco quería molestarlos. La dejaron pasar, aunque no era el día que le tocaba limpiar las ventanas de la mansión. Encontró a Charlie en la parte de atrás, entrenado con su espada de prácticas. Cuando el chico vio a Trenza, la dejó en el suelo y se quitó a toda prisa el anillo. —¡Trenza! —exclamó—, pensaba que no ibas a venir hoy. Con sus 17 años recién cumplidos, Charlie era 2 meses mayor que ella. Tenía una gran variedad de sonrisas y Trenza había aprendido a identificarlas todas. Por ejemplo, la dentuda que estaba dedicándole en esos momentos significaba que de verdad se alegraba de tener una excusa para dejar la práctica de esgrima. No le gustaba tanto como su padre opinaba que debería. —¿Esgrima, Charlie? —preguntó. —¿A eso se dedica un jardinero? Charlie recogió el fino florete. —¿Lo dices por esto? —¿Qué va? Es una herramienta de jardinería. Dio un tajo desganado a una planta de la jardinera del patio. La planta aún no estaba muerta del todo, pero la hoja que le arrancó Charlie, desde luego que no iba a mejorarle la perspectiva. —Jardinería —dijo Trenza—, con espada. —Es como lo hacen en la Isla Real —respondió Charlie. Descargó otro tajo. Allí siempre hay guerra, ¿sabes? Así que, si lo piensas un poco, es normal que los jardineros aprendan a podar a espada. No querrán que los ataques por sorpresa, estar indefensos. Charlie no era muy buen mentiroso, lo cual era una de las cosas que a Trenza le gustaban de él. Charlie era auténtico. Hasta cuando mentía, sonaba genuino. Y teniendo en cuenta lo mal que lo hacía, tampoco era que le pudiera tener en cuenta los embustes. Eran tan ostensibles que valían más que las verdades de muchos. Dio otro tajo en la dirección aproximada de la planta y luego miró a Trenza, arqueando una ceja. Ella negó con la cabeza, así que él le puso su sonrisa de «me has pillado, pero no puedo reconocerlo». Y clavó la espada en la tierra de la jardinera antes de dejarse caer contra la valla baja del jardín. No era nada propio del hijo de un duque dejarse caer así. Podría inferirse de ello que Charlie quizá fuese un joven de extraordinarios talentos. Trenza se sentó a su lado, con la cesta en el regazo. —¿Qué has traído? —preguntó él. Trenza sacó una pequeña empanada de carne. —Es de palomo y zanahoria —dijo—, con salsa de tomillo. —Noble combinación —respondió él. Creo que el hijo del duque, si estuviera aquí, te lo rebatiría. Al hijo del duque solo le dejan comer platos que tengan algún simbolito extranjero raro encima de las letras —dijo Charlie—, y tampoco puede dejar de entrenar para comer. Así que menos mal que no soy él. Charlie dio un mordisco. Trenza esperó a que sonriera. Y ahí estaba, la sonrisa de deleite. Trenza había estado rumiando un día entero qué podría preparar con los ingredientes que había encontrado de oferta en el mercado del puerto, esperando obtener una sonrisa concreta. —¿Y qué has traído? —¿Y qué más has traído? —preguntó él. —Charlie el jardinero —dijo ella—, acabas de recibir una empanada completamente gratis y aún tienes el morro de suponer que habrá algo más. —¿Suponer? —farfulló Charlie con la boca llena. Dio una palmada a la cesta de Trenza con la mano libre. —Sé que hay más. Venga, sácalo. Trenza sonrió. Si estuviera con casi cualquier otra persona, se resistiría a enseñársela por no molestar, pero Charlie era distinto. Sacó la copa de estaño. —Ah —dijo Charlie, y entonces dejó la empanada a un lado y tomó la copa entre las manos con gesto reverente.
Esto sí que es especial. ¿Sabes alguna cosa sobre esa escritura? Preguntó ella impaciente. Es sirialí antiguo, explicó él. Los sirialí desaparecieron, ¿sabes? Los sirialí me suenan de algún lado. Un pueblo entero, puf, un buen día ya no estaban y su isla se quedó deshabitada. Eso fue hace 300 años, así que no queda nada vivo que los conociera en persona, pero dicen que tenían el pelo dorado, como el tuyo. Ay, claro, la mamá de este Adolín. Dorado. Ay, se me fue. Se me fue la onda. ¿Dónde me quedé? Años, así que nada de vivo. El pelo dorado, como el tuyo, del color de la luz del sol. Mi pelo no tiene el color de la luz del sol, Charlie. Tiene el color de la luz del sol, si la luz del sol fuese castaña clara. Replicó Charlie. Podría decirse que tenía mano con las palabras, en el sentido de que las soltaba a manos llenas. Seguro que esa copa tiene toda una historia. La fraguaron para un noble iraní el día antes de que a él y a su pueblo se los llevaran los dioses. La copa se quedó en una mesa hasta que la recogió la pobre pecadora que fue la primera en llegar a la isla y descubrir el horror de todo un pueblo desaparecido. Dejó la copa en herencia a su nieto, que luego se hizo pirata. Más tarde, él enterró su tesoro de turbio origen bajo las esporas y ahora ha reaparecido tras pasar eones en la oscuridad y ha llegado a tus manos. Sostuvo la copa en alto para que la reflejara la luz. Trenza no había dejado de sonreír mientras él hablaba, limpiando las ventanas de la mansión. A veces oía a los padres de Charlie regañarlo por hablar demasiado, como que cosa que consideraba una idiotez nada propia de alguien de su posición. Rara vez le dejaban terminar lo que estuviera diciendo. A Trenza le parecía una lástima, porque de acuerdo, era cierto que a veces divagaba, pero ella había llegado a comprender que era porque a Charlie le gustaban las historias, igual que a ella las tazas y las copas. Gracias, Charlie, susurró. ¿Por qué? Por concederme lo que quiero. Él ya sabía a qué se refería. No eran tazas ni historias. Siempre, dijo él, poniéndole la mano sobre la suya. Siempre tendrás lo que quieras, Trenza, y siempre puedes decirme lo que es. Sé que no sueles hacerlo con los demás. ¿Y qué es lo que quieres tú, Charlie? Preguntó ella. No lo sé, reconoció Charlie. Aparte de una cosa, quiero decir, una cosa que no debería querer, pero quiero. Y en vez de eso, se supone que debo desear la aventura. Como en las historias. ¿Sabes qué historias digo? Esas que tienen hermosas doncellas, dijo Trenza, a las que siempre capturan y no hacen mucha cosa aparte de quedarse ahí paradas, ¿verdad? Bueno, igual piden ayuda de vez en cuando. Imagino que a veces sí que pasa. ¿Porque siempre son hermosas doncellas? Preguntó Trenza. ¿No capturan nunca a chicas del montón? ¿O a lo mejor en realidad son afanosas doncellas? Supongo que, como limpio ventanas, podrían tomarme por una de esas. Hizo una mueca. Me alegro de no estar en una historia, Charlie. A mí me capturarían seguro. Y lo más probable es que yo muriera rápido, dijo él. Soy un cobarde, Trenza. ¿Es la verdad? Bobadas. Solo eres una persona normal. ¿No has, ¿No has visto cómo me comporto con el duque? Trenza se quedó callada, porque lo había visto. Si no fuese un cobarde, añadió él, sería capaz de decirte cosas que no puedo, pero Trenza, si te capturaran, ayudaría de todas formas. Me pondría armadura y todo, una brillante armadura, o puede que sin bruñir. Creo que si se llevaran a alguien que conozco, no perdería el tiempo bruñendo la armadura. ¿Crees que esos héroes de las historias se paran a sacarle brillo habiendo gente en peligro? No parece muy útil. Charlie, dijo Trenza, ¿tienes armadura siquiera? Conseguiría una, prometió él. Ya se me ocurrirá algo, seguro.
Hasta un cobarde encontraría el valor llevando la armadura adecuada, ¿no? En esta clase de historias siempre hay muchos muertos. Podría quitárselo a uno de... Lo interrumpió un grito procedente del interior de la mansión. Era el padre de Charlie, quejándose de algo. Que Trenza supiera, dar voces era el único trabajo que tenía el duque en la isla, y se lo tomaba muy en serio. Charlie lanzó una mirada hacia el origen del ruido y se tensó mientras su sonrisa se desvanecía. Pero al ver que los gritos no se aproximaban, miró de nuevo la copa. El momento había pasado, pero otro ocupó su lugar, como suele suceder. No era tan íntimo, pero sí valioso de todos modos, porque era tiempo que Trenza pasaba con él. Lo siento, dijo Charlie con suavidad, por hablar de tonterías como doncellas del servicio y robar armaduras a los muertos, pero me gusta que me escuches de todas formas. Gracias, Trenza. Y a mí me gustan tus historias, respondió ella, cogiendo la copa y dándole la vuelta. ¿Crees que algo de lo que has dicho sobre esta copa es verdad? Podría ser, dijo Charlie. Es lo bueno que tienen las historias. Pero, ¿ves esto, lo que pone aquí? Dice que una vez perteneció a un rey. Su nombre está escrito y todo. ¿Y este idioma lo aprendiste en la escuela de jardinería? Dijo él, por si teníamos que leer las advertencias en el envoltorio de ciertas plantas peligrosas. Y claro, llevas jubón y calzas de señor, porque así soy un señuelo excelente si vienen asesinos a matar al hijo del duque. Como ya me habías contado. Pero entonces, ¿por qué te quitas el anillo? Eh, Charlie bajó la mirada a la mano y luego la devolvió a los ojos de Trenza. Bueno, porque no quiero que tú me confundas con otra persona, con alguien que no quiero tener que ser. Sonrió entonces, su sonrisa tímida, su sonrisa de, por favor, sígueme la corriente, Trenza. Porque el hijo de un duque no podía confraternizar a la vista de todos con la chica que limpiaba las ventanas. En cambio, un noble haciéndose pasar por plebeyo, fingiendo ser de clase baja para averiguar cómo vivía la gente de su reino, eso sí que era lo esperado. Sucedía en tantos relatos que ya estaba casi instituido. Tiene todo el sentido del mundo, dijo ella. Y ahora, cuéntame qué tal el día. Charlie volvió a coger la empanada. Quiero saberlo todo. He ido al mercado a buscar ingredientes, le explicó Trenza, metiéndose un bucle perdido de pelo detrás de la oreja. Me he llevado medio kilo de pescado, salmón importado de la isla Eric, donde hay muchos lagos. Poloni lo tenía de oferta porque creía que estaba poniéndose malo, pero en realidad era el pescado del otro tonel. Así que ha sido una ganga. Fascinante, dijo él, y a nadie le da un ataque cuando se vaya, cuando te ve llegar. ¿No llaman a sus hijos para que les des la mano? Cuéntame más, por favor. Quiero saber cómo has sabido que el pescado no estaba malo. Animada por sus preguntas, Trenza siguió relatando los prosaicos detalles de su vida. Charlie la obligaba a hacerlo siempre que iba de visita, y él a cambio le prestaba atención. Ahí estaba la prueba de que su gusto por hablar no era un defecto. Charlie era igual de bueno escuchando, por lo menos a ella, porque Charlie, por alguna razón inescrutable, encontraba interesante la vida de Trenza. Mientras hablaba, Trenza sintió una calidez. Le pasaba a menudo cuando iba a la mansión, porque había tenido que subir mucho y estaba más cerca del sol, así que allí arriba hacía más calor, por supuesto. Solo que ese momento era sombra luna, cuando el sol se ocultaba tras el saliente y todo refrescaba a unos pocos grados, y ese día Trenza estaba hartándose de ciertas mentiras que se contaban a sí misma. Tal vez hubiera otro motivo para aquella calidez. Estaba allí mismo, en la sonrisa de Charlie, y Trenza sabía que también debía de estar en la suya propia. Charlie no la escuchaba solo porque la vida de los plebeyos lo tuviera fascinado. Ella no iba a verlo solo porque quisiera oír las historias que contaba. De hecho, en el fondo del fondo, aquello no tenía nada que ver con las tazas ni con las historias. Tenía que ver con los guantes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto lleva la grabación?
30 minutos. Creo que sería bien dejarlo aquí. Sí, que sea algo cortito para empezar.